¿Alguna vez te has preguntado cómo la sal puede cambiar el rumbo de tu vida espiritual? En este vídeo, exploraremos el poder sorprendente de la sal como una herramienta en la guerra espiritual. Prepárate para descubrir 3 poderosas formas de utilizarla para romper maldiciones y traer bendiciones a tu vida. No olvides darle me gusta al vídeo y seguir a Momentos Celestiales para más revelaciones. La sal, como un elemento fundamental en nuestras vidas, no solo ha proporcionado sabor y conservación a nuestros alimentos, sino que también tiene un vasto trasfondo espiritual. Desde sus inicios, Dios no solo creó la sal, sino que le otorgó un propósito divino. A lo largo de la historia bíblica, la sal ha simbolizado lealtad, pureza y la firmeza de los pactos divinos, reflejando cómo aquello que parece común tiene una raíz trascendental. En la cultura antigua, la sal era considerada un regalo significativo, un símbolo de hospitalidad y amistad. Cuando se compartía una comida sazonada con sal, se establecía una conexión profunda y un compromiso inquebrantable entre los que participaban en el banquete. La sal, en el contexto espiritual, representa la pureza que Dios busca en su pueblo. Al igual que la sal purifica los alimentos y previene la corrupción, nuestra fe en Dios debe actuar como un preservante en nuestras vidas. Es un recordatorio cotidiano de que, así como la sal se utiliza para conservar, nuestra relación con Dios también necesita ser nutrida y preservada. En tiempos de duda o desánimo, la sal se convierte en un símbolo que nos recuerda que estamos llamados a ser agentes de cambio, conservadores de la verdad divina en un mundo que muchas veces parece ajeno a ella. Adentrándonos en su significado espiritual, la sal también es un poderoso recordatorio de los pactos que Dios ha establecido con su pueblo. Cada vez que la Biblia menciona sal en relación con un sacrificio o un pacto, nos invita a reflexionar sobre la seriedad de nuestras promesas hacia Dios y entre nosotros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la sal formaba parte integral de los sacrificios, simbolizando que estos ofrecimientos eran aceptables ante Dios. Esta práctica no solo se limitaba a rituales, sino que se extendía a la vida diaria, instando a los creyentes a recordar que cada acción y decisión que tomamos está ligada a nuestra relación con lo divino. En nuestra era contemporánea, a veces olvidamos la esencia poderosa de la sal. Nos hemos acostumbrado a verla simplemente como un aditivo culinario, relegando su significado espiritual a un segundo plano. Esta minimización del papel de la sal puede resultar en la pérdida de sus beneficios espirituales. En el contexto actual, donde las distracciones son numerosas y los desafíos diarios parecen abrumadores, la sal nos llama a regresar a lo esencial, recordándonos que somos la sal de la tierra, profundamente responsables de preservar la moralidad y la verdad en nuestras comunidades. Es importante tener en cuenta también cómo la sal, en su función de aliada, se convierte en un puente entre lo sagrado y lo cotidiano. La habilidad de usar sal en actos de fe, ya sea en la purificación de un hogar, la dedicación de un lugar, o incluso en la intercesión por los demás, no es simplemente un ritual sin sentido, sino una manifestación práctica de nuestra fe. En este sentido, la sal está vinculada a las formas en las que podemos hacer tangible lo intangible, permitiendo a los creyentes experimentar el poder de Dios en sus vidas. Además, la historia de los sacrificios en el Antiguo Testamento, donde la sal se incluye como un ingrediente necesario, invita a los creyentes a recordar que Dios no busca rituales vacíos, sino corazones sinceros y comprometidos. Así como la sal era un adorno esencial en esas ceremonias, nuestra fe debe estar adornada con acciones que reflejen amor y obediencia al Creador. Por último, clamamos a la comunidad de creyentes a reconocer el poder profundo que posee la sal cuando se utiliza en el contexto del reino de Dios. Transformemos nuestra percepción de este mineral. En vez de verlo como algo trivial, consideremos la sal como un recurso ilimitado, dotado de los atributos divinos que puede realmente cambiar la atmósfera en la que nos encontramos. Esta percepción fresca no solo revolucionará nuestra relación con el elemento en sí, sino que también renovará nuestra dedicación y compromiso hacia el llamado que tenemos como hijos de Dios, ser luz y sal en un mundo que anhela desesperadamente lo genuino. A lo largo de los años, hemos escuchado testimonios transformadores sobre el uso de la sal en la oración y la intervención divina que han cambiado vidas. Muchas personas han experimentado cómo este mineral, aparentemente simple, se convierte en un canal para la manifestación del poder de Dios. Por eso, quiero invitarte a sumergirte en algunas de estas historias de cambio, de sanación y de restauración a través de la sal. Una de las experiencias más impactantes fue la de un hermano que estuvo lidiando con una depresión profunda.
Cada día era una lucha para salir de la cama, y las recomendaciones de apoyo emocional parecían ineficaces. En su búsqueda de respuestas y sanación, recordó los principios y enseñanzas sobre la sal que había escuchado. Decidió tomar un puñado de sal y, con gran fe, orar en su habitación. Mientras esparcía la sal en los rincones de su cuarto, invocó el nombre de Jesús, pidiendo restauración para su mente y su espíritu. Al poco tiempo, comenzó a experimentar una paz que no había sentido en años. Su depresión se disipó, y su carga emocional se sintió más ligera. Esta experiencia no solo lo llevó a una cura interior, sino que también fortaleció su fe y su deseo de compartir su testimonio con otros. Otro relato poderoso proviene de una madre que enfrentaba la amenaza de un espíritu de división en su hogar. Las constantes discusiones entre sus hijos y la tensión en la familia la tenían desesperada. Recordando lo que había aprendido sobre el uso de la sal como símbolo de paz y renovación, decidió un día preparar una comida familiar. Antes de que la cena comenzara, reunió a todos y les explicó cómo la sal representa la unidad. Usó sal para sazonar la comida, y al hacerlo, oró para que se disipara toda discordia. Esta madre compartió cómo aquella noche cambió el ambiente en su hogar. Las conversaciones fluyeron, las risas resonaron, y la paz se instauró nuevamente, lo que permitió fortalecer sus lazos familiares. Había utilizado la sal, no solo como un ingrediente, sino como un símbolo tangible de lo que deseaba ver en su hogar. Una hermana en la fe compartió su experiencia en una congregación donde había conflictos internos. Ella, sintiéndose motivada, se arrodilló y mezcló sal con agua, creando una solución. Al final de una reunión, decidió tomar la sal y rociarla en los espacios donde la tensión se sentía más fuerte. Al hacerlo, oró con fervor por unidad y amor entre los miembros. A las semanas siguientes, esa congregación comenzó a ver un cambio notable. Los desacuerdos se convirtieron en diálogo constructivo, y el amor creció entre los integrantes. La hermana testificó de cómo la sal había sido el medio a través del cual Dios estaba restaurando la armonía en su iglesia. Es inspirador escuchar sobre aquellos que han utilizado la sal en momentos de necesidad espiritual. Por ejemplo, hay historias de personas que han esparcido sal en lugares que se consideran malditos o cargados de negatividad. Uno de ellos vertió sal alrededor de su propiedad, orando por protección y liberación de cualquier influencia maligna. Al hacerlo, testificó de un cambio en el ambiente. Las disputas y la tensión que antes había sentido en su hogar se disiparon, y él pudo ver cómo Dios lo protegía de las influencias externas. También existen numerosos testimonios de sanación física. Algunas personas han utilizado sal en rituales de oración, añadiéndola en baños de sanación mientras invocan la palabra de Dios. Al hacerlo, han experimentado alivio de dolencias y enfermedades. Una mujer contó cómo, tras orar y rociar sal en su hogar, se sintió tan liberada de los dolores que había estado sufriendo, que sintió la necesidad de compartir su historia con otros. Dijo que no solo fue un acto de fe, sino un recordatorio tangible de que Dios escucha y responde a nuestras invocaciones. La sal, como hemos visto, se convierte en un símbolo de esperanza y un recurso espiritual. A medida que escuchamos estas historias, es esencial que reflexionemos sobre nuestras propias experiencias con la sal. Compartir cómo Dios ha obrado en nuestras vidas a través de este simple pero poderoso mineral puede fortalecer la fe de otros y recordarles que la intervención divina está más cerca de lo que imaginan. Te animo a no solo reflexionar sobre tu historia, sino a compartirla, creando un espacio de aliento y fe en la comunidad. La sal no es solo un elemento físico, sino un testamento de la fidelidad de Dios en la vida de aquellos que confían en Él. En la antigüedad, la percepción cultural de la sal era sumamente elevada. Era considerada un recurso invaluable no solo por su capacidad para preservar alimentos, sino también por su papel crucial en múltiples rituales y prácticas religiosas de diversas culturas. La sal solía ser un símbolo de vida, pureza y conexión con lo divino. No es casualidad que en muchas tradiciones, la sal era regada sobre los sacrificios, transformando aquellos momentos en actos significativos de consagración. La sal no era un simple condimento, sino un elemento que unía lo material con lo espiritual. A lo largo de los siglos, sin embargo, esta percepción ha cambiado. En la actualidad, muchas personas tienden a subestimar la sal, considerándola un elemento cotidiano y ordinario.
Este cambio no solo es preocupante, es un reflejo de cómo la humanidad ha perdido el entendimiento de las herramientas que Dios nos ha dado. Al observar los usos de la sal en la historia, es claro que su valor trasciende a lo meramente físico. En numerosas escrituras sagradas, la sal emerge como un símbolo de pacto, perdón e incluso como un medio para erradicar la maldad. Es desconcertante ver que los mismos elementos que Dios creó y que poseen cualidades espirituales se ven sometidos a una percepción de desdén. Al igual que el aceite y el vino, la sal tiene un propósito divino en la vida de los creyentes. En vez de ser vista como un componente trivial, debería ser reconocida como un medio de conexión con lo sagrado. Por ejemplo, en la cultura judía, la sal se utiliza en la ceremonia del Sabbat, simbolizando la paz y el pacto entre Dios e Israel. Este valor espiritual subraya la importancia de la sal dentro de la tradición cristiana también, donde se nos recuerda que somos la sal de la tierra. Además, la sal tiene un papel práctico en la lucha contra las impurezas. En un mundo donde la corrupción y el pecado parecen estar al acecho, se nos recuerda que la sal puede ser una herramienta de purificación. La sal sirve para limpiar y brindar frescura en un ambiente que puede volverse tóxico. No es solo una cuestión de protección física, también implica un acto de fe para intervenir en situaciones donde la oscuridad parece prevalecer. Recordemos que en la historia de la purificación de las aguas, el profeta Eliseo utilizó sal como un medio para restaurar lo que estaba contaminado. Esto nos enseña que incluso en situaciones desesperadas, la intervención de lo divino puede ocurrir a través de un simple componente que, cuando se utiliza correctamente, se convierte en un vehículo de milagros. Por otro lado, la falta de aprecio hacia la sal ha permitido que su uso sea distorsionado por aquellos que buscan emplearla para fines maliciosos. La sal, una vez considerada una bendición y un símbolo de paz, ha sido manipulada por prácticas erróneas que asocian su uso con la magia oscura y la brujería. Es fundamental desenmascarar estas creencias erróneas y regresar a la verdad original donde la sal es una herramienta poderosa para los hijos de Dios. El enemigo a menudo intenta robar la esencia de lo que Dios ha creado, distorsionando su propósito. Salir de esta zona de desdén hacia la sal y abrazar su verdadero significado es esencial para la vida espiritual. Por lo tanto, en lugar de ignorarla o subestimarla, es hora de incluir de nuevo a la sal en nuestra vida diaria de manera consciente y reverente. Mediante la purificación, la bendición y los rituales sagrados, la sal puede ser un recordatorio tangible de nuestro compromiso con lo divino. En la esfera espiritual, la sal puede ser un medio efectivo para interceder y renovar relaciones tanto con Dios como con los demás. Su capacidad de preservar, purificar y sellar pactos es innegable y esencial en nuestra andanza espiritual. Puede que la sal no siempre reciba el reconocimiento que merece, pero su legado espiritual es tan fuerte como sus propiedades físicas. Con un nuevo enfoque, podemos redescubrir la sal como un recurso sagrado y aprovechar su potencial para fortalecer nuestras vidas y nuestras comunidades en la fe. La sal en las Escrituras es un elemento fascinante que aparece en diversos contextos, particularmente en la esfera de los pactos y las ofrendas. A menudo, la sal se menciona en relación con la pureza y el compromiso que los creyentes tienen hacia Dios. Este principio no solo es relevante para el pueblo de Israel en antigüedad, sino que explora la profundidad de nuestra relación contemporánea con el Señor. Cuando Dios instruye a los israelitas a rociar sal en cada ofrenda, está marcando la importancia de mantener un estándar elevado en su adoración. En Levítico 2 y 13, se nos dice, «Y todas tus ofrendas, sazonarás con sal, y no dejarás de la sal del pacto de tu Dios de sobre tu ofrenda». Esta instrucción no es meramente ritualista, sino que apunta a la esencia misma de lo que significa honrar y cumplir nuestros compromisos con Dios. La sal, en su naturaleza, tiene la capacidad de preservar. Así como un alimento puede deteriorarse y descomponerse sin la sal, nuestras promesas y dedicatorias pueden perder valor y significado si no están protegidas por la pureza y la fidelidad. En la actualidad, la sal puede representarse como una manifestación material de la fidelidad en nuestros corazones. Cuando ofrecemos nuestras vidas, tiempo y recursos a Dios, lo hacemos salpicando cada aspecto con la sal de nuestras intenciones. La práctica de santificar nuestras ofrendas mediante la sal puede ser interpretada como un recordatorio de que debemos abordar nuestras decisiones con reverencia y gratitud. Esto implica que nuestra responsabilidad no se limita a dejar ofrendas en la iglesia, sino que se extiende a cómo vivimos cada día. Una acción cotidiana,
Como una oración ofrecida al inicio de una comida o un gesto de servicio, puede ser visto como una ofrenda sazonada con sal, que honra al Creador. Además, la sal establece un estándar de perpetuidad. Un pacto de sal, como se menciona en Números 6 y 19, señala la relación duradera entre Dios y su pueblo. Este tipo de pacto exige lealtad y compromiso, reflejando la idea de que nuestras acciones en la vida son un microcosmos del pacto salino. Al hacerlo, reconocemos que nuestras interacciones y compromisos no son fugaces, sino que llevan una carga de responsabilidad divina. Vivir de acuerdo con este entendimiento impacta no solo en nuestra relación con Dios, sino que también puede influir en aquellos que nos rodean. Es crucial también comprender que el uso de la sal en el contexto de la adoración representa una dimensión de nuestra entrega. Así como la sal no se utiliza solo para dar sabor, sino también para preservar y reforzar, nuestras vidas deben reflejar una calidad que glorifique a Dios. Esto significa que, a la vez que disfrutamos de las bendiciones divinas, también debemos ser un canal de su gracia hacia los demás. El testimonio personal, el actuar de justicia y la compasión son manifestaciones claras de lo que significa ser la sal de la tierra, mencionada por Jesús en Mateo 5 y 13. Los pactos de sal nos llaman a ser fieles en lo que hemos prometido a Dios, pero esta fidelidad también debe estar presente en nuestras relaciones humanas. La sal, en el contexto de un pacto, simboliza la lealtad y el honor. Por ello, si hemos hecho compromisos con otros, nuestra palabra se convierte en un reflejo del carácter de Dios. Cada vez que rompemos la confianza, fallamos en representar no solo nuestra propia integridad, sino también el nombre de Dios. Finalmente, considerar el poder de la sal como un símbolo de pureza e integridad nos impulsa a profundizar en nuestra vida espiritual. El compromiso con Dios no debe ser un rito, sino una realidad vivida. Al ofrecer nuestras vidas como un sacrificio diario, y al administrar lo que Dios nos ha dado con la sal de la fidelidad, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también dejamos un legado de amor y comida para las generaciones venideras. Tal entendimiento fortalece nuestra fe y refuerza nuestra misión en un mundo que, a menudo, parece correr hacia el caos y la descomposición. La sal, como un elemento profundamente arraigado en la narrativa bíblica y en la vida cotidiana de los creyentes, tiene una dimensión que trasciende su uso culinario y se adentra en el ámbito espiritual. A través de la historia, ha sido vista no solo como un conservante, sino como un poderoso símbolo de purificación y protección. Su implicación en los actos proféticos explica cómo los creyentes pueden utilizarla para afirmar su fe y reclamar la autoridad de Dios sobre sus vidas. Cuando los creyentes esparcen sal consagrada en sus hogares y lugares de trabajo, no solo están realizando un ritual, sino que están proclamando la soberanía de Dios sobre esa área. Esta acción es un acto de fe que tiene raíces en muchas tradiciones antiguas, donde la sal se utilizaba para establecer alianzas y pactos. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que, al tomar la decisión de usar sal consagrada, estamos afirmando nuestra identidad como hijos de Dios y estableciendo un ambiente en el que el enemigo no puede prosperar. La sal no solo purifica, sino que también crea un espacio sagrado. Cuando la esparcimos, estamos rompiendo las ataduras del mal y alejando las influencias negativas. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, encontramos la instrucción de esparcir sal sobre las ofrendas. Este acto simboliza la entrega total y la dedicación de lo que ofrecemos a Dios. Al aplicar este principio en nuestra vida diaria, podemos ver cómo la sal se convierte en un medio a través del cual podemos buscar la limpieza y la pureza en nuestras propias ofrendas y sacrificios diarios. Además, la sal en el contexto espiritual también puede ser vista como un recordatorio de la importancia de nuestra relación con Dios. Al igual que en la antigüedad la sal se usaba en las alianzas, hoy podemos ver cómo este mineral se convierte en un simbolismo de nuestra lealtad hacia el pacto que tenemos con el Señor. Este entendimiento nos lleva a considerar cómo nuestras acciones reflejan la gravedad de nuestras promesas a Dios. Cuando esparcimos sal, reconfirmamos que estamos dedicando nuestras vidas a la rectitud y nos protegemos de cualquier influencia demoníaca. En muchas culturas, la sal es utilizada para proteger hogares de espíritus malignos y malos deseos. En este sentido, cuando un creyente esparce sal por su casa, no está solo decorando su espacio, sino que está tomando una posición firme en la guerra espiritual. La sal actúa como un escudo invisible, repeliendo la oscuridad y reforzando la paz en el hogar.
Esto nos habilita a enfrentar obstáculos con la confianza de que nuestros espacios han sido consagrados, madurados y bendecidos. Es importante que entendamos que el poder de la sal no proviene de la sal misma, sino de nuestra fe y de nuestra creencia en el Dios que la creó. La sal se convierte en un canal a través del cual Dios muestra su poder y su capacidad para transformar lo que se ha corrompido. Al esparcir sal y realizar oraciones de consagración, estamos colaborando con Dios en un acto creativo que busca restaurar y renovar lo que se ha perdido. Cada grano de sal se convierte en un testigo de nuestra fe y de nuestra búsqueda de la santidad. Cuando se esparce sal consagrada en un espacio, es vital acompañar este acto con oración. El poder de la sal se multiplica cuando se invoca el nombre de Jesús, así creando una atmósfera en la que la bendición de Dios puede fluir sin impedimentos. Los creyentes deben ser intencionales en su uso, asegurándose de que sus corazones estén alineados con la voluntad de Dios, para que así el poder de la sal opere en toda su plenitud. Este enfoque intencional no solo restaura el entorno físico, sino que también edifica la fe y la confianza de cada individuo en el poder de Dios. No debemos olvidar que la historia de la sal está ligada al legado de nuestros antepasados de fe. Nuestros orígenes en la relación con Dios están marcados por esta sustancia en la cual se depositaron múltiples significados a lo largo de la Escritura. Al emplear la sal con reverencia y devoción, honramos este legado mientras invocamos las promesas de Dios en nuestras vidas. El reconocimiento de la sal como instrumento en la guerra espiritual nos permite actuar con sabiduría y valentía, afirmando nuestra posición como herederos de la gracia divina. Al hacerlo, sembramos un ambiente que no solo preserva nuestra fe, sino que también propaga la luz de Cristo a quienes nos rodean. La sal, en su esencia misma, se presenta como un símbolo poderoso de los pactos que Dios ha establecido con su pueblo a lo largo de la historia. En la antigüedad, se entendía que el acto de compartir sal no era simplemente un gesto de hospitalidad, era un compromiso profundo que aseguraba lealtad y fidelidad. Cuando dos personas compartían un alimento sazonado con sal, sellaban una promesa mutua que trascendía el tiempo y las circunstancias. Este acto representaba una conexión inquebrantable, un vínculo que debía ser honrado a lo largo de sus vidas. En las Escrituras, encontramos frecuentes menciones de la sal como un componente esencial en las ofrendas que el pueblo de Israel traía al altar. En Levítico 2 y 13 se nos instruye que todas las ofrendas debían llevar sal, un recordatorio de que el sacrificio se hacía en el contexto de un pacto eterno con Dios. Este acto de añadir sal no era meramente ritual, era una afirmación de la relación y aquí un compromiso que trasciende la mera obediencia a las leyes, es una danza sagrada que eleva nuestro espíritu hacia lo divino. El pacto de sal, como se describe en Números 6 y 19, se establece como un compromiso perpetuo, es un pacto de sal para siempre. Esto no solo implica que Dios está dispuesto a sellar su promesa con nosotros, sino que también nos llama a nosotros a sellar nuestras promesas con Él. Cada vez que nos acercamos a Dios en oración o adoración, tenemos la oportunidad de reafirmar ese pacto, utilizando sal como un símbolo que nos recuerda la naturaleza eterna de su fidelidad. Hoy en día, al utilizar sal en nuestras prácticas espirituales, estamos participando en un vínculo que se originó desde tiempos bíblicos. Cuando esparcimos sal en nuestras casas, o cuando lo utilizamos en nuestras ofrendas, estamos activando este pacto de sal y reafirmando la fe que tenemos en las promesas de Dios. Esto es un acto espiritual que declara nuestra intención de vivir en acuerdo con su voluntad y poder, el reconocimiento de que la sal tiene una función que trasciende el alimento, busca la purificación y conecta nuestras acciones con el reino celestial. El uso reverente de la sal en nuestras vidas diarias puede manifestarse de muchas maneras. Al adorar, podemos ungir nuestras oraciones con sal, pidiendo que cada palabra pronunciada se consagre en el propósito de Dios. Cada pizca de sal que tocamos se convierte en un recordatorio de nuestra relación con el Creador, una señal de que estamos comprometidos a seguir su camino y a vivir en su luz. A medida que consideramos lo que significa hacer un pacto de sal en el contexto moderno, debemos recordar la historia de aquellos hombres y mujeres de fe que, a lo largo de los siglos, se han aferrado a las promesas de Dios. Sus vidas fueron marcadas por un deseo ferviente de permanecer en conexión con la divinidad, y utilizar la sal como un elemento simbólico fue una manera de manifestar esa conexión. Hoy, como la sangre de los pactos antiguos fluye a través de nuestras venas espirituales, se nos invita a seguir honrando esos pactos con cada acción y decisión que tomamos. La sal, entonces, no es solo un elemento en la cocina,
sino una herramienta espiritual que nos permite atraer la presencia de Dios a nuestras vidas. Al compartir sal en una comida, recordamos que no estamos solos, hay un vínculo eterno que nos une no solo con aquellos que nos rodean, sino también con Dios mismo. Este acto simple puede tener un profundo impacto, recordándonos que estamos en un viaje continuo hacia lo sagrado y que cada elección que hacemos cuenta. Por lo tanto, al elevar nuestras oraciones, bendecir nuestros hogares y establecer conexiones con otros, hagámoslo con una pizca de sal en nuestro corazón. Que cada grano represente un pacto, cada entrega un testimonio de nuestra devoción, y que nuestra vida, sazonada con fe, se convierta en un manjar agradable ante los ojos de Dios. Las luchas familiares suelen tener raíces que trascienden la historia individual, penetrando en las generaciones precedentes. A menudo, estas batallas se manifiestan como maldiciones hereditarias que se transmiten sin que sean detectadas. Es fundamental entender que muchas de las dificultades que enfrentamos hoy pueden ser el resultado de decisiones y caminos elegidos por nuestros antepasados. Estas decisiones no solo impactaron su vida, sino que también establecieron patrones que pueden persistir en nuestras propias vidas, dificultando nuestro avance espiritual y emocional. La sal, en su uso consagrado, se convierte en un poderoso instrumento de liberación. Este mineral, que Dios creó con propósito, tiene la capacidad de romper las cadenas del pasado, limpiar nuestros hogares y renovar el ambiente familiar. Cuando se utiliza con fe, la sal actúa como un purificador, eliminando toda impureza y restableciendo el orden divino que debe reinar en nuestras vidas. Así como Dios le ordenó a los israelitas que sazonaran sus ofrendas con sal, nosotros también debemos implementar este principio en nuestras prácticas espirituales diarias. Es preciso recordar que la acción es esencial en este proceso. No basta con simplemente esparcir la sal mientras discutimos nuestras luchas, debemos acompañar esta acción con oración y fe. Imagina tomar un puñado de sal consagrada, al esparcirla en cada rincón de tu hogar, declarando la paz y la gracia de Dios. Diciendo a voz alta que estas tierras son reclamadas para el reino de Dios, se establece un espacio libre de toda influencia maligna que pudiera haber habitado en el pasado. Este acto físico es acompañado por la intención espiritual que pone todo en manos del Todopoderoso. La conexión entre la sal y el tipo de vida que llevamos se revela en las Escrituras. La sal es utilizada metafóricamente para describir nuestra influencia y poder como hijos de Dios en la tierra. Si somos la sal de la tierra, debemos asegurarnos de que nuestras vidas estén alineadas con lo que la sal representa: preservación, purificación y el poderoso sello del pacto. Este entendimiento nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras acciones actuales pueden estar impactando no solo nuestras vidas, sino las de futuras generaciones. Es vital que al orar con sal, reconozcamos las maldiciones que puedan haber afectado a nuestra familia. Cada una de esas maldiciones puede ser desarraigada mediante el poder del nombre de Jesús. Establecer un protocolo de liberación en el hogar puede incluir realizar una oración en la cual invoquemos la sanidad sobre nuestros linajes, rompiendo toda cadena que impida flujo de bendiciones en nuestras vidas. De esta manera, la sal no solo limpia el espacio físico, sino que también corta con el pasado y marca el inicio de un futuro renovado. Además, es importante entender que algunas maldiciones heredadas se manifiestan en patrones de comportamiento que afectan nuestras relaciones. Desde dificultades en el matrimonio hasta problemas de dependencia y desconfianza, estas luchas pueden ser síntomas de algo mucho más profundo que solo un conflicto personal. A medida que nos limpiamos y purificamos con la sal, también es esencial buscar sanación interna y tener un deseo genuino por restaurar lo que ha sido quebrantado. Finalmente, es válido destacar que esta práctica de utilizar sal consagrada en nuestras vidas debe ir acompañada de un compromiso constante. No podemos esperar que la sal haga todo el trabajo si regresamos a viejas prácticas o si mantenemos actitudes negativas en nuestros corazones. El poder de la sal se potencia al estar en comunión con Dios, permitiendo que cada acción y cada palabra que pronunciamos sea un reflejo del amor y la valentía que nos brinda nuestro Creador. Así, al unir la sal con el poder de la oración y la fe, liberamos a nuestras generaciones de ciclos de pecado y maldición, reclamando un legado de bendición y paz en el nombre de Jesús. El entendimiento del poder de la sal en la vida cotidiana de un cristiano se profundiza al examinar cómo esta sustancia, aunque material, está entrelazada con los principios espirituales fundamentales que guían nuestra relación con Dios. A menudo, se desapercibe que la sal, símbolo de pureza,
puede ser también un vehículo para manifestar nuestra fe y nuestro compromiso constante con las enseñanzas divinas. La acción conjunta de la fe y la sal se manifiesta no solo a través de rituales, sino también en la forma en que decidimos vivir cada día nuestras vidas en obediencia a los mandamientos de Dios. En la historia bíblica, la sal se utiliza no solo en contextos de sacrificio o simbología, sino que refleja una relación íntima y activa entre el creyente y su Creador. Saltar sobre esta relación implica comprender que cada acción realizada, acompañada con fe, posee un significado más allá de lo físico. Cada vez que utilizamos sal en oración o como parte de nuestras ofrendas, no solo estamos llevando a cabo un ritual, sino que estamos reconociendo y afirmando nuestra condición de creyentes en el poder de Dios para purificar, proteger y bendecir. Consideremos el acto de consagrar la sal antes de utilizarla. Este proceso se convierte en un símbolo tangible de nuestra dedicación a Dios y a su propósito en nuestras vidas. Al consagrar la sal, el cristiano está afirmando que sus acciones, por simples que sean, están dirigidas a honrar a Dios y a edificar su reino. La sal, entonces, se convierte en una expresión de nuestra unidad con Dios, recordándonos que cada acción que tomamos, por pequeña que parezca, puede ser transformadora cuando se realiza en obediencia y en fe. Cuando abordamos la sal desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que nuestra vida diaria debe estar imbuida de un sentido de propósito y dedicación. Al igual que aquellos relatos en la Biblia donde la obediencia y la acción llevaron a la manifestación de milagros, así también nuestra disposición a actuar en fe puede activar la sal en nuestras vidas. Por ejemplo, si vemos la sal como un símbolo de nuestra fidelidad a Dios, cada vez que rociamos sal en nuestra mesa, deberíamos recordar que es Dios quien nos provee, y que permanecemos agradecidos y atentos a sus bendiciones. Es fundamental entender que la sal que no actúa en sintonía con la fe carece del poder transformador que se espera de ella. Este principio se aplica a nuestra vida diaria, si creemos que la sal tiene autoridad espiritual pero no nos alineamos con los mandamientos de Dios, la sal se convierte en nada más que un simple mineral. La fe, entonces, es el catalizador que activa el potencial de la sal como herramienta espiritual. Cuanto más profundizamos en nuestra relación con Dios, más podemos comprender cómo las acciones que realizamos, sea a través de la sal o de cualquier otra forma, pueden ser efectivas en nuestra búsqueda de lo divino. Algunas personas se preguntan cómo puede un recurso tan simple, como la sal, ser utilizado en la guerra espiritual. La realidad es que cada cristiano está llamado a la acción, no solo a la contemplación. La guerra espiritual no se gana con pasividad, y el uso de la sal, cuando se acompaña de una vida de obediencia y fe, se convierte en un medio poderoso para reclamar victorias en nuestras luchas diarias. Las Escrituras indican que Dios no solo respalda a aquellos que utilizan estos elementos de fe, sino que espera que actuemos en consecuencia, afirmando nuestra confianza en Él. Así, en nuestra práctica cristiana cotidiana, recordemos la importancia de unir el simbolismo espiritual de la sal con nuestra vida diaria de obediencia a la palabra de Dios. Cada vez que la empleemos, hagámoslo con la intención de honrar a nuestro Creador y recordemos que, en cada grano, se encuentra el poder del pacto que hemos establecido con Él. Nuestra vida es un testimonio de esa dedicación. La sal, como símbolo de pureza y sacrificio, se convierte en un reflejo de nuestra fidelidad y en la acción del poder divino transformando lo material en espiritual, guiando nuestro camino y fortaleciendo nuestro testimonio ante el mundo.